Entonces, hoy día vamos a ver, ya como hablamos la vez pasada de tejido conectivo, yo les dije que el tejido conectivo, en realidad la identidad se la daba su matriz, y dependía mucho de dónde se encontrara, ¿ya? Obviamente está el conectivo común y corriente, que se divide en laxo y en denso, pero hay tejidos que son un poco diferentes a solo decir laxo o denso, ¿ya? Son tejidos que tienen ciertas características especiales. En el caso de los dos que vamos a ver, uno es un tejido semirrígido, ¿ya? Que es el tejido cartilaginoso, y que tiene sus propias células, ¿ya? Y el tejido óseo, que es un tejido es un tejido rígido, ¿ya? Un tejido que es la que nos permite mantenernos en la posición que estamos, sentarnos, caminar, que es, los huesos son las palancas de fuerza que tenemos dentro del cuerpo, ¿ya? Eh, Esos dos tejidos se caracterizan también porque su matriz es diferente, es muy diferente a las otras matrices, tanto en el caso del denso como en el laxo. Y tienen componentes especiales que lo hacen que sean así, y células especiales. Ahora, si bien ambos derivan del mismo tipo de célula madre, estas células empiezan a expresar distintos receptores, de acuerdo a lo que van a hacer. Si van a ser de cartílago o si van a ir a tejido óseo. Después vamos a ver que hay dos formas de producir el tejido óseo, y hay un cartílago que va a seguir siendo cartílago toda la vida, y va a haber un cartílago que se va a transformar en tejido óseo en algún momento, ¿ya? Que tiene que ver con los crecimientos de los huesos. Bueno, partamos por el cartílago. El cartílago, que lo vamos a ver en el preparado 8, el preparado que vimos el otro día, pero ahora ya por debajo del epitelio, es un tejido avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Y si es que llegaran, algunos pueden pasar por entre medio del cartílago, ¿ya? Está formado por células, ¿ya? Que muchas veces, perdonen que aparezca esta cuestión, pero como son fotos que uno saca de Google, generalmente aparece el sitio donde está la foto, ¿ya? Eh, la célula se llama condrocito, ¿ya? Y está encerrada toda la célula por fuera por esta laguna blanca que se ve aquí, que se llama condoplasto, ¿ya? En general, el cartílago tiene más matriz que células, ¿ya? De hecho, el 95% del cartílago es matriz. Ahora, los condrocitos son escasos, pero son indispensables para producir matriz. Esta matriz, que es semirrígida, es una matriz deformable, y normalmente crece por depósitos de nuevo material en su interior. Ese material que obviamente quien lo provee son los condrocitos, ¿ya? Entonces, ahora el cartílago, como no tiene vasos sanguíneos, se nutre a través de capilares que están en un tejido conectivo que rodea al cartílago, que está en esta región, en ambos lados. Y ese tejido conectivo que rodea al cartílago se conoce como pericondrio, ¿ya? Es peri porque es periférico, ¿ya? Pericondrio. Y en el caso de las articulaciones donde no hay pericondrio, ese es nutrido por el líquido sinovial de las cavidades articulares. Y lo que yo les decía, a veces los vasos sanguíneos pueden atravesar los cartílagos para nutrir otros tejidos, pero no necesariamente ustedes van a ver un vaso sanguíneo adentro de un cartílago. Aquí tenemos dos esquemas, ¿ya? Aquí tenemos a los condrocitos dentro de su laguna, ya con su núcleo y su nucleolo, ¿ya? Y toda su maquinaria de síntesis proteica. Como se llama cartílago hialino porque en estado vivo tiene un aspecto de vidrio, como gelatina, ¿ya? Por eso se llama, o aspecto vítreo. En él se encuentran los espacios llamados como lagunas, ¿ya? Que aquí se ve, lagunas, que encierran a las células productoras de matriz, a los condrocitos. Y estas lagunas se conocen como condroplastos, ¿ya? Entonces, condroplasto, condrocito, ¿ya? Obviamente, lo que está por alrededor de los condrocitos, con sus condroplastos, es la matriz cartilagínea, que produce todos los compuestos que producen los condrocitos. Y por ejemplo, aquí tenemos proteoglicano, un tipo de colágeno, que el colágeno típico del cartílago es el 2, ¿ya?
y etcétera, algunos otros componentes que los vamos a mirar mejor en la próxima diapositiva. Aquí tenemos un esquema donde vemos el pericondrio, ¿ya? Que está rodeando al cartílago, y a través de aquí sí vamos a encontrar vasos sanguíneos. Y el cartílago, en el pericondrio ustedes van a ver dos zonas, ¿ya? Una zona que es muy fibrosa, ¿ya? Y donde la célula que va a primordiar acá es el fibroblasto. Y como yo les dije la otra vez, el fibroblasto es una célula capaz de diferenciarse a distintos tipos celulares. Este fibroblasto se va a transformar por una señal que obviamente le llega a través de la matriz que está por fuera, a condroblasto, ¿ya? Y el condroblasto, por otra señal, se va a transformar, a empezar a tener de a poco su laguna, se va a transformar en condrocito, ¿ya? Y este condrocito va a empezar a secretar matriz cartilagínea, ¿ya? Entonces, este es un esquema de la transición entre pericondrio y cartílago, y a medida que se diferencian los condrocitos, las células alargadas del pericondrio se tornan globosas y su superficie se torna irregular. Profe, ¿Sí? ¿Perdón? los fibroblastos se convierten En en, condroblasto. en condroblastos y después en condrocitos. Y después el condroblasto, por otra señal X, que no vamos a hablar acá de las señales químicas o señales proteicas que le llegan, eso está genéticamente gestionado, se transforma en condrocito. Y el condrocito empieza a producir matriz cartilagínea, ¿ya? Empieza a producir fibrillas colágenas del tipo 2, ¿ya? Proteoglucano, etc. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y la función del condroblasto es como solo de transición hacia el condrocito o también cumple una función aparte del condrocito? O sea, lo que pasa es que el pericondrio, ya sea el fibroblasto o el condroblasto, porque vamos a ver que vamos a tener dos pericondrios, es el que nutre al cartílago, ¿ya? Pero sí es un periodo de transición que tiene que ser en la célula, entre comillas, la célula condroprogenitora, por decir así, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿me entiendes? Aquí tenemos el pericondrio de un lado del cartílago, y vamos a ver lo que yo les decía en una parte que es más rojiza, más fibrosa, y que la célula que está acá es el típico fibroblasto, con núcleo eucromatínico, alargado, etc. Este pericondrio más rojizo, más fibroso, se conoce como pericondrio fibroso, ¿ya? Pero este fibroblasto poco a poco empieza a cambiar y se transforma ahora en condroblasto. Y este condroblasto está formando parte del pericondrio condrógeno, que sería esto un poco más morado. El condroblasto, el blasto, digamos, la célula inmadura, empieza a secretar matriz cartilagínea. Y una vez que queda encerrada en la matriz, se transforma en condrocito. Ahora, la función, obviamente, del pericondrio no solamente es nutrir, ya vamos a ver, es también hacer crecer el cartílago de una manera por aposición. O sea, un condroblasto se va a transformar en un condrocito. Y así sucesivamente para ir formando matriz, porque cada cierto tiempo estos condrocitos van a morir también. Ahora, el condrocito, a su vez, empieza a secretar matriz, y si ustedes se dan cuenta, sobre todo en esta diapo, no sé los preparados del microscopio virtual si se ve bien, la matriz que está rodeando la laguna o condroplasto del condrocito es más violeta, ¿ya? Porque aquí se acumulan los compuestos que está secretando el condrocito. Después se diluyen en el resto de la matriz, ¿ya? Esta matriz que rodea al condrocito y a su laguna se conoce como matriz territorial, ¿ya? Mientras que esta matriz que está entre medio de todos, ¿ya? Esta que está más diluida, más clarita, se llama matriz interterritorial. Por eso dice IM, está en inglés, Interterritorial Matrix, ¿ya? Territorial Matrix, ¿ya? A su vez, los condrocitos se dividen por mitosis. Y cuando aparece una célula hija con una célula madre junta
en una misma laguna, en una misma matriz territorial, por decir así, ¿ya? Tenemos lo que se conoce como grupo isógeno, ¿ya? Cuando hay crecimiento activo, el pericondrio se presenta dividido en una capa interna que da origen a células cartilaginosas nuevas y una capa externa fibrosa. Pericondrio condrógeno y pericondrio condrógeno interno, pericondrio condrógeno externo. ¿Ya? Y aquí tenemos la diferencia entre el condroblasto y el condrocito. Se dan cuenta que esta es una célula mucho más redonda, mucho más globosa que esta, que es una célula alargada más parecida al fibroblasto, porque tiene que haber un periodo de transición entre el fibroblasto y el condrocito, que es la célula madura. ¿Ya? Para eso tiene que transformarse primero en una célula inmadura. El otro componente del cartílago es la matriz. Y dijimos que el 95% del cartílago es matriz. Hay pocas células. Y es producida por los condrocitos. Y contiene, en general, 3 clases principales de moléculas. Tiene mucha agua, ¿ya? Alrededor de un 60 o un 80% de agua, ¿ya? En la principal, aquí vamos a ver los 3 clases principales de moléculas. Primero, las moléculas de colágeno, que es la proteína principal. Un 15% son colágeno. Tenemos 4 tipos de colágeno. ¿Se acuerdan que el colágeno puede salir un colágeno tipo 2, se puede unir a un colágeno tipo tanto, y forman fibrillas de colágeno más gruesas. Pero el principal colágeno del cartílago es el colágeno tipo 2, ¿ya? 4 tipos de colágenos participan en la formación de red tridimensional de fibrillas matriciales cortas y delgadas, ¿ya? El tipo 2, que es que a ustedes no se les puede olvidar, es el principal componente de la fibrilla. Pero hay un colágeno 9 que va a facilitar que las fibrillas interactúen entre ellas con la matriz extracelular. Un colágeno 11 que regula el tamaño de la fibrilla, y un colágeno 10 que organiza la fibrilla en una red tridimensional, que le da una función mecánica para que queden bien estructuradas. Por lo tanto, si bien el colágeno tipo 2 es el más abundante y el propio del cartílago, ustedes se van a dar cuenta de que todos entre ellos interaccionan para poder tener una adecuada matriz, un adecuado andamio de esta matriz, ¿ya? Las segundas moléculas que participan son, en un 9%, los proteoglucanos, ¿ya? Que son la sustancia fundamental amorfa del cartílago. Vamos a tener primero aquí proteoglucano y vamos a tener también glicosaminglicano. Y los del cartílago son el hialurano, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Y tenemos un proteoglucano que es el que yo les nombraba la otra vez, que es propio del cartílago, y el más importante, porque hay otros también, que es el agrecano. Este es una proteína central con varios glicosaminglicanos por alrededor, ¿ya? Y el tercer componente, que equivale a un 5%, son obviamente las proteínas de adhesión, que también son propias del cartílago, ¿ya? En este caso tenemos la ancorina C2, o anexina 5 del cartílago, que actúa como receptor del colágeno en los condrocitos. Tenemos otras que son más típicas de otros tejidos también, la tenasina y la fibronectina, ¿ya? La fibronectina está en prácticamente todos los tejidos conectivos. Entonces, con este cuadro ustedes pueden ver que la mayor parte de aquí hacia abajo es matriz extracelular, que el porcentaje de células es muy bajo, y que los colágenos, si bien el principal, el 80%, para que vean, esto está dividido acá, el 80% de los colágenos en el cartílago es tipo 2. Tiene un 5% de estos otros que están acá, y un 15% del 9 y del 11. ¿Ya? Así está formada la matriz del cartílago. Aquí tenemos una representación esquemática de la organización molecular de la matriz del cartílago hialino, ¿ya? Las proteínas de enlace se unen de manera covalente a las moléculas muy largas, ¿ya? Las proteínas de enlace, estamos hablando de las proteínas multiadhesivas. Las cadenas de condroitinsulfato, esto no importa, ahí lo van a leer después. Esto es solamente un esquema, ¿ya? Acá está el colágeno tipo 2 y cómo se distribuye en el fondo la matriz en el cartílago. Esto es lo que hablábamos delante.
de los grupos isógenos, cuando están encerrados en una misma, en una misma matriz, las dos células, y tenemos la matriz interterritorial y la matriz territorial, ¿ya? También habla un ¿Profe? poco, sí, ¿Eventualmente las células del grupo isógeno se separan entre sí o sí, po. mueren juntas? No, Sí. po. El grupo isógeno es la célula madre con la célula hija. Ah, ok. Posteriormente la célula hija se separa y empieza a producir ella misma matriz ahora, y esa célula hija puede dar origen a otra célula hija. Y en Claro. algún momento tienen que morir algunas células que se van envejeciendo. Ahora, esto es lo que yo quiero que entiendan. ¿Cómo crece el cartílago? Profe, espera. Sí, ¿Puede volver a la diapositiva anterior? ya, ¿qué? ¿De qué libro es esa foto? Esa les creo que es Junqueira. ¿Cómo? Creo que es Junqueira, creo. O Ok. Ross, o el Ross. No sé cuál de los dos, no me acuerdo. Vale. Gracias. Si está escaneado puede que sea el Ross, porque el Ross yo no tengo, del Ross yo no tengo, no hay toda la figura. Pero puede ser del Ross o del Junqueira, no estoy segura. Habría que ver en qué libro está el capítulo 7.7. No, hay alguna, debería haberle puesto abajo, pero ya. ¿Cómo crece el cartílago? Una manera es como yo les dije, desde el pericondrio, ¿ya? Que dijimos que células indiferenciadas se diferencian primero condroblastos, los que producen tejido cartilaginoso sobre la superficie del cartílago preexistente, quedando los condroblastos atrapados en la matriz, que se producen y diferenciándose a condrocitos. Este mecanismo de crecimiento del cartílago se llama por aposición. ¿Ya? Crece hacia los lados, por aposición. Esto hay que pensarlo, que esto ocurre cuando se está formando el cartílago, ¿ya? No es que el cartílago, por ejemplo, en la tráquea vaya a estar creciendo todo el tiempo, ¿ya? Crece por aposición para engrosarse, ¿ya? Y el otro crecimiento que tiene, que es el crecimiento del que hablábamos recién, son las mitosis. Y este es intersticial porque ocurre dentro de la matriz. Ocurre porque los condrocitos son capaces de dividirse y la matriz cartilaginosa es distensible, o sea, se puede extender, se hace distensible. La tráquea no es un tejido, es un tejido que se puede mover. O sea, olvídate, si tuviéramos hueso aquí en vez de cartílago, o en la nariz andaríamos tiesos, o en las orejas, por ejemplo, ¿ya? Las células hijas, ¿sí? ¿Sabe cuánto vive más o menos una... No, no, eso no tengo idea. Pero se puede buscar generalmente entran en apoptosis por alguna falla y se mueren, ¿ya? O se les pone un marcador diferencial que hace que algún macrófago se los fagocite, no sé. Las células Vale, hijas lo voy a buscar. ocupan inicialmente la misma laguna, pero a medida que comienzan a secretar materia intracelular, se separan y pueden volver a dividirse, ¿ya? Es lo que yo les decía. O sea, una célula madre da lugar a una célula hija, y una célula hija después empieza a funcionar solita, se hace grande y es capaz de producir matriz, ¿ya? Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿ya? En los libros en general no sale cuánto vive un condrocito. Generalmente los libros de En histología, Google tampoco. no sé. Ahí sí que no sé. Lo estoy buscando, no Ah, sale. ya. Bueno, aquí tenemos una microfotografía, también es un dibujo del cartílago hialino. Aquí dice, observe que los condrocitos se localizan en algunas de las matrices y muchos forman parte de grupos isógenos. ¿Ya? Por ejemplo, este. Ahora, este no se ve como cartílago hialino para mí, se ve más como un cartílago elástico, pero bueno, está lo mismo. Aparece el pericondrio teñido de rosado, ¿ya? Son esquemas que yo he sacado de internet. Eso. Esto es un poco para que ustedes vayan sabiendo cómo ocurre la histogénesis del cartílago hialino a partir de la célula embrionaria, de la célula mesenquimática, ¿ya? Las células mesenquimáticas primero forman un tejido que es muy celular, después los condroblastos se empiezan a alejar, porque empiezan a producir los condroblastos de a poco matriz, y por último ocurre la multiplicación mitótica de estas células que forma estos grupos isógenos, ¿ya? Eso ocurre durante la formación del cartílago antes de nacer. Pero yo no me meto mucho en eso. No me meto mucho en eso, eso es más embriología.
según, sí hay que preocuparse cuando uno ya quiere entrar en profundidades con el cartílago. Profe, Sí, son 14 días. Lo encontré. Eso. ya, gracias. Según las características, y eso debe ser un promedio, porque puede que algunos duren un poco más, depende de las condiciones que tenga la persona o el animal que tenga el cartílago. Según las características de la matriz, el tejido cartilaginoso se va a dividir en 3 tipos, ¿ya? Pero todos tienen como base el cartílago hialino. O sea, todos tienen condroblastos, condrocitos, ¿ya? Tenemos entonces el cartílago hialino, que contiene fibras colágenas tipo 2, principalmente, los glicosaminoglicanos de los que ya hablamos, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas, ¿ya? El cartílago elástico, además de tener todos estos otros componentes, va a poseer además fibras elásticas, y se pueden ver bien, ¿ya? Todos los componentes del hialino, pero además fibras elásticas. Y tiene una lámina elástica también. Y todo el material del cartílago hialino. Y el fibroso que está ubicado en algunas partes, en algunas articulaciones principalmente, aquí, además de las fibras colágenas tipo 2, hay fibras colágenas tipo 1. Por eso es que es más fibroso, ¿ya? Y los materiales del cartílago hialino. Acá hay algunos ejemplos. Aquí tenemos corte de cartílago elástico, una técnica para teñir las fibras elásticas. Aquí las células no se tiñeron, quedaron puras lagunas. Esto es el pabellón de la oreja, ¿ya? Acá tenemos fibrocartílago, ¿ya? Aquí se nota las fibras colágenas que están separando los condrocitos. Y esto generalmente se encuentra en la parte donde están los tendones, en el cartílago hialino de los huesos, de la parte superior de los huesos largos, ¿ya? Epífisis de los huesos. Ahí se encuentra el cartílago fibrocartílago o cartílago fibroso, ¿ya? Y eso es cartílago, ¿ya? Más que eso, o sea, el que sepan que el condrocito tiene que morir y todo eso es importante, pero esto de histología, en la fisiología del cartílago y todo eso no nos vamos a meter, vamos solamente a nombrar algunas cosas. Yo en moléculas que están influyendo no me meto mucho porque son muchas. Ahora vamos al hueso. Las funciones del sistema óseo. Obviamente en la red estructural primaria para sostén y protección de los órganos. ¿Ya? Protege a todos los órganos, el cerebro, la médula espinal, el corazón, pulmones. ¿Ya? Sirven como palancas multiplicadoras de fuerza, son reservorios de minerales, ¿ya? El 99% del calcio está guardado en los huesos y también el fosfato. La cavidad medular de los huesos almacena la médula ósea, que es donde se producen las células sanguíneas posteriormente, y algunas otras. Confiere rigidez contra la fuerza de gravedad. Esas funciones del sistema óseo. Este tiene menos monito, tiene más escrito. No encontré tantas cosas, imágenes tan bonitas como en el caso del cartílago. En el caso del tejido óseo un poco más fome, hay que leer un poco más. La matriz del tejido óseo es una matriz que se va a mineralizar. O sea, los huesos ya adultos son huesos mineralizados, estructurados, ¿ya? Y eso produce un tejido duro capaz de proveer sostén y protección. Si no estuviera mineralizada, los huesos no servirían para proteger. El principal el mineral que adquieren los huesos es el fosfato de calcio, y este lo adquieren como cristales de hidroxiapatita. Y ahí está la fórmula química, ustedes son bioquímicos, ya, para que sepan los componentes que tiene la hidroxiapatita, ¿ya? Y yo lo que les decía, sirve como depósito de calcio y fosfato. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una falta sobre todo de calcio a nivel sanguíneo, a donde primero recurrimos es a los huesos. En cuanto a la matriz, el principal componente acá es el colágeno tipo 1, ¿ya? Y en menor medida el colágeno tipo 5. Y también hay algunos vestigios del 3, del 11 y del 13.
y constituye el 90% del peso total de las proteínas de la matriz ósea. ¿Ya? En el caso de la sustancia fundamental amorfa, tenemos 4 grupos principales. Tenemos proteoglucano con proteína central en cantidades diversas, tiene más o menos los mismos glicosaminglicanos que el caso del cartílago. Hay proteínas multiadhesivas que son propias de las células óseas, también hay fibras colágenas, hay proteínas que tienen que ver con la calcificación, y las más importantes son la osteonectina, osteopontina y la cialoproteína 1 y 2. También hay proteínas dependientes de vitamina K, como y otras osteoespecíficas como la osteocalcina, etc. ¿ya? Y obviamente también hay factores de crecimiento importantes en el cartílago, en el hueso, perdón, aquí me empiezo a... Así como en el cartílago hay un tejido conectivo que rodea al cartílago, el hueso en crecimiento activo también está rodeado por un tejido conectivo. Y este se llama periósteo. El otro era pericondrio, este es periósteo. ¿Ya? En general, la capa acá no lo diferenciamos entre periósteo o periósteo como el otro, sino que sabemos que la capa más externa es superficial y la interna, que vendría a ser como el endósteo, es más profunda y tiene células osteoprogenitoras. Cuando no se forma hueso, cuando ya terminamos de crecer, predomina generalmente la capa más fibrosa, ¿ya? Y en las articulaciones no hay periósteo, ¿ya? Aquí hay fibrocartílago, aquí no hay periósteo. Ahora, el periósteo, esto solamente como dato, ¿ya? No se lo voy a preguntar porque generalmente esto me interesa más que cuando los dentistas tienen, porque para ellos es muy importante todo esto. El periósteo es diferente en los sitios donde hay ligamentos y tendones y se unen al hueso. Perdón. Las fibras colágenas de esta estructura, perdón, que iba a estornudar. Ya. Las fibras colágenas de esta estructura se extienden directamente hacia el interior del tejido óseo, ¿ya? Aquí, estas fibras se extienden y se continúan con las fibras de la matriz ósea. Aquí tenemos el endósteo, tenemos la médula ósea, por ejemplo, el hueso compacto, se extienden y estas fibras que se extienden directamente dentro de la matriz ósea se conocen como fibras de Charpey. Y lo que pasa es que en odontología son importantes de conocer porque estas fibras de Charpey se presentan sobre todo a nivel de la parte de abajo de los dientes, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí en los ligamentos donde están unidos los dientes. También se llaman fibras perforantes. Pero eso es como un dato para ustedes nomás, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es el hueso maduro. El hueso que ya está constituido, el hueso que tenemos la mayoría de nosotros. El hueso maduro está compuesto por una unidad estructural que ustedes se la van a tener que aprender y se denomina osteona o sistema de Havers. ¿Qué es la osteona o sistema de Havers? Consiste en un conjunto de laminillas concéntricas alrededor de un conducto central, por donde pasan vasos sanguíneos y nervios, ¿ya? Y este conducto central se conoce como conducto de Havers, por eso se llama sistema de Havers. Es como una luna, o sea, con varios planetas rodeándolo, con varios circulitos rodeándolo. ¿Y quién forma estas laminillas concéntricas? Las forman los osteocitos, ¿ya? Y sus prolongaciones, ¿ya? Ya vamos a ver cómo es el osteocito. El osteocito se va ordenando cuando este hueso se mineraliza y queda atrapado en esta matriz ósea una vez que se mineralizó, pero a su vez tiene tantas prolongaciones que este osteocito se comunica con los otros osteocitos que siguen en las laminillas siguientes a través de esas prolongaciones. Entonces, el osteocito que está acá ayuda a nutrir a los otros osteocitos que están formando las laminillas concéntricas. Y como están
formando estas laminillas concéntricas y están unidos por sus prolongaciones para nutrirse mutuamente, ellos cuando el hueso se saca, cuando el hueso muere, estos huecos por donde estaban las prolongaciones de los osteocitos van a quedar convertidos en canalículos, ¿ya? Entonces, alrededor de un conducto central que contiene vasos y nervios. Los canalículos contienen las prolongaciones de los osteocitos que se disponen siguiendo un modelo radial. Aquí están los canalículos óseos, ¿ya? Entonces, sistema de Haber u osteona, ¿ya? Con un conducto central o conducto de Haber. Ahora, los vasos sanguíneos que vienen desde afuera entran por unos conductos un poco más grandes, que además estos conductos pueden conectar dos sistemas de Haber. Estos conductos conectivos, digamos, son los conductos de Boltzmann o perforantes, ¿ya? Por donde entran los vasos sanguíneos los más gorditos, digamos, los más gruesos. Los que salen por acá son más delgados, perdón. ¿Ya? Son túneles en el hueso laminillar a través de los cuales pasan vasos y nervios desde la superficie del periósteo y endósteo para alcanzar el conducto de Haber, y también conectar los conductos de Haber. Ahora ustedes se van a dar cuenta que en este hueso laminillar hay entre medio algunas laminillas que no están justo rodeando un sistema de Haber. Estas laminillas que no rodean el sistema de Haber se conocen como laminillas intersticiales, ¿ya? Laminillas intersticiales, no forman la osteona o sistema de Haber. Esto es un hueso maduro, estamos hablando, ¿ya? Aquí está cortado en forma transversal, lo mismo que está ahí. Aquí están las laminillas concéntricas, la arteria, la vena, el nervio, y los canalículos que forman las prolongaciones de los osteocitos. Aquí de nuevo lo mismo, pero mirado de otra manera. Ahí estarían los canalículos, los osteocitos, ¿ya? Y hay algunas laminillas circunferenciales internas. Esta es el esquema de la pared de la diáfisis. Ya vamos a ver qué es lo que es la diáfisis, de los huesos largos. Aparecen tres tipos de tejido óseo: laminillar, los sistemas de Haber y las laminillas circunferenciales externas e internas. Ya aquí se ve el sistema de Haber dibujado en 3 dimensiones. ¿Ya? También se ven los conductos de Boltzmann. ¿Ya? Los otros son, aquí lo vemos a mayor aumento, ¿ya? Muestra el sistema de Haber y los osteocitos. Y vean los canalículos. Aquí tengo el esquema de los dos osteocitos para que vean cómo se comunican entre ellas. ¿Ya? Las fibras del curso alternando una laminilla a la otra. ¿Ya? Esto es cemento, ocurre cuando el cemento está por fuera. ¿Ya? Este es un hueso maduro, ¿ya? Donde están, y todo lo que va aquí serían las laminillas, estas que están acá. Y el osteocito, igual que el condrocito, también está alojado en una laguna, que cuando el hueso muere queda solo la laguna, y esta laguna se llama osteoplasto, ¿ya? Y estos serían, las prolongaciones dejan los canalículos óseos entre medio. Nosotros tenemos, y yo creo que en el microscopio virtual está, no me acuerdo el número de preparado, que un preparado de hueso desgastado, sí, se fue. Lo tienen que buscar en la lista. Y era hueso desgastado, que queda muy poco. Y a gran aumento uno puede ver, acá queda solamente el osteoplasto, ¿ya? No queda el osteocito, porque el osteocito está muerto, porque este hueso se desgastó. Es bastante difícil obtener la muestra de un hueso desgastado, para que quede más o menos delgada y se puede ver. Y aquí se ven los canalículos óseos, ¿ya? Todos esos son los canalículos óseos por los que se comunican los osteocitos entre sí, y aquí estaría el conducto de Haber. ¿Ya? Este preparado debería estar en el microscopio virtual. Esto solo para que sepan, la sangre que nutre al tejido óseo sale de la cavidad medular, ¿ya? Atraviesa el hueso y luego abandona por medio de las venas del periósteo. Y esto hablábamos de que los conductos de Boltzmann proveen la vía entrada principal para los vasos que atraviesan el tejido óseo compacto. Los huesos van a estar generalmente compuestos por dos epífisis, que serían los extremos, ¿ya? Y una diáfisis. Y normalmente, cuando están en crecimiento, nosotros tenemos entre medio una metáfisis. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí?
¿Qué le pasa a los osteocitos? O sea, ¿qué le pasa al hueso, a la estructura ósea cuando los osteocitos mueren? ¿Se vuelve más débil? ¿Se desarma? Espera, vamos de a poco. Tenemos que ver Ok, primero cómo crece el hueso, porque estamos hablando de un hueso maduro, ¿ya? El hueso que vale. yo mostré desgastado es hueso, el hueso es un hueso que, claro, al animal se le sacó el pedacito de hueso y se desgastó, y es un hueso maduro. No debería morir el osteocito, a menos que haya una enfermedad y alguna enfermedad, porque el osteocito, a diferencia del condrocito, no se divide por mitosis. ¿Ya? Una vez que se mineralizó el hueso, el osteocito queda atrapado ahí, ¿ya? Y no lo sacas, o sea, a menos que rompas el hueso y necesitas reparar hueso. Si Pero, necesitas o sea que reparar, la estructura sí, ósea podría funcionar bien sin el osteocito. Ahí nomás porque ¿cómo, empezó ahí. cómo funciona bien? Que si la función del hueso es ser un bloque sólido estructural, el osteocito que está ahí no sirve Pero, de nada pero alguien si ya tiene que está. mantener la matriz, po. Alguien tiene que mantener la matriz del hueso. ¿Quién va a Esa era, producir? esa era mi pregunta. Claro, pero es que eso es distinto, po. Seguir Una vez se produciendo los. mineraliza el hueso, ¿ya queda ahí para siempre o hay Sí, que necesitar una mantención constante? o sea, se mantiene. Lo que pasa es que el hueso crece como hasta los 25, no sé hasta qué edad ahora, está creciendo hasta los 25 y cuando hay lesiones óseas, bueno, ahí van a tienen que aparecer las células de nuevo. Ah, Por ejemplo, de claro. hecho, de hecho, de hecho, hay gente que le quiebran el hueso para que crezca más hueso y sea un poco más alta. La gente que es muy baja, ¿ya? Es un tratamiento súper doloroso, pero es la única manera de generar un poco más de hueso. Pero normalmente el osteocito, una vez que se mineralizó la matriz, el osteocito queda ahí, ¿ya? Manteniendo esa matriz, produciendo nuevos componentes, pero no se mueve, está encerrado dentro de la matriz, no va a salir de ahí, Vale, ¿ya? A menos ok. que el hueso se empiece a desmineralizar, ¿ya? Si el hueso se empieza a desmineralizar, bueno, eso pasará en las enfermedades como la artritis, no sé, yo no sé bien, en patología ustedes deberían ver qué pasa cuando un hueso empieza a alterarse, se empieza a desmineralizar, ¿ya? Vale, gracias. Ya. Y este es el tejido óseo que se supone que está en los adultos, digamos. Tenemos un tejido óseo compacto que rodea por lo general al hueso. ¿Ya? Eso lo van a ver probablemente más en anatomía. No sé si ven en anatomía del hueso. Y tenemos el tejido óseo esponjoso que va por dentro. Que lo que se forma en esta región son trabéculas. Cuando veamos la formación del hueso, se forman trabéculas de hueso. Sobre todo, ¿por qué? Porque entre medio de estas trabéculas tiene que ir la médula. ¿Ya? La médula roja y los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso, ¿ya? Que está compuesto por trabéculas delgadas, espículas, y forma parte interna del hueso. Y los espacios que hay en la maíz están comunicados y en el ser vivo contienen la médula ósea y los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero eso es un hueso maduro, ¿ya? Compacto por fuera y con trabéculas de hueso por dentro. Aquí se ve corte grueso de hueso seco que ilustra el hueso cortical. ¿Ya? Acá está el hueso compacto, acá está el hueso esponjoso. Este es un hueso esponjoso, pero que igual es un hueso maduro. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno lo mira así, no ve bien los sistemas de Havertz aquí. ¿Ya? Tiene que cortarlo, porque hay que pensar que para los cortes que uno hace del hueso son de 7 micras. Ya este es un hueso entero. Según anatomía pueden clasificarse los huesos de acuerdo a su forma, ¿ya? Están los huesos largos, que se supone que tienen 2 epífisis, ¿ya? Y una diáfisis, que estamos hablando de un hueso maduro, de un hueso en crecimiento. Los huesos cortos, que tienen sus 3 dimensiones casi iguales. Los huesos planos, ¿ya? Que son delgados y anchos, y están formados por 2 capas relativamente gruesas de tejido óseo compacto, con una capa interpuesta de tejido esponjoso. Y están los huesos irregulares que podemos tener variadas formas, por ejemplo el de las vértebras, aquí está el esfenoide. Estas son todas sacadas de internet. En el caso del cráneo hay huesos que están combinados. Hay la osificación a nivel del cráneo es un poquito distinta, yo no la paso acá, yo la paso en el segundo curso de morfo
perdón, de odontología, porque ellos necesitan para saber a dónde van insertados los dientes y todo eso. ¿Ya? Pero bueno, en el caso de ustedes, los principales huesos acá del cráneo son planos, pero tienen tipos de crecimiento un poco diferentes a la mayoría de los huesos del cuerpo. Eso era el hueso maduro. Y aquí tenemos dos esquemas. Tenemos un hueso maduro, compuesto por las laminillas concéntricas, donde los osteocitos están encerrados acá ya. Y tenemos una célula que ya la vamos a nombrar, que es el macrófago propio del hueso, que está en los lugares donde se remodela el hueso, que es el osteoclasto. Pero esa la vamos a ver después. Y tenemos un hueso inmaduro, o sea, el hueso con el que venimos, que viene el feto, ¿ya? El recién nacido, ¿ya? Que es un hueso en formación. Y que, a diferencia de este, no es laminillar, ¿ya? Contiene mayor cantidad de células por unidad de volumen. Las células acá no se distribuyen en forma de laminilla. Tiene más sustancia fundamental amorfa. ¿Por qué? Porque tienen que moverse estas células para poder llegar a un lugar determinado. Al comienzo, este hueso obviamente no está mineralizado, se forma más rápido porque se forma durante el crecimiento, y en el adulto aparece en regiones donde el hueso se está remodelando, ¿ya? Y también está en los alvéolos dentarios y donde los tendones se insertan en los huesos. Ahí también hay queda todavía hueso de este, no laminilla. Y aquí es donde partimos con las células que son las que van a producir hueso. Tenemos primero las células, son las células que se van a transformar en hueso, que son las osteoprogenitoras. O sea, esas células vienen genéticamente destinadas a ser hueso. Son células mesenquimáticas, ¿ya? Que se renuevan. Hay una proteína que va a desencadenar esto, para que ustedes sepan, que estas células osteoprogenitoras se diferencian. ¿Y dónde encontramos estas células? En las superficies externas o internas de los huesos, ¿ya? Y en la vasculatura, en los vasos sanguíneos que irrigan el sistema óseo, que están por fuera. Son células osteoprogenitoras. Son planas, de núcleo alargado, ¿ya? Estas que están acá. Y citoplasma acidófilo. Esta célula osteoprogenitora va a dar lugar ahora, a las células osteoformadoras, denominados osteoblastos, que son las que están acá abajo, ¿ya? Estas células son las que empiezan a secretar matriz extracelular del tejido óseo. Ahora, una vez que esta célula queda encerrada, se va a transformar en un osteocito, ¿ya? Y este secreta, tanto como el osteoblasto, secretan colágeno tipo 1 y las proteínas como la osteocalcina, osteonectina, proteínas multiadhesivas, proteínas fijadoras de calcio, porque la matriz todavía no está mineralizada, y por eso también se conoce como osteoide, ¿ya? O hueso inmaduro. Y el osteoblasto también es el responsable de la posterior mineralización del hueso. Las prolongaciones de los osteoblastos están comunicadas con otros osteoblastos y osteocitos por uniones en hendídula. Ay, ¿qué pasó aquí? Profe, ¿Qué? ¿dónde se ubican los osteoblastos? Ya lo vamos a ver. ¿Me tiró para dónde? Me tiró esta cuestión. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Dónde quedó mi imagen? ¿Me ven? ¿Ustedes me ven a mí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo estoy en alguna parte que no sé dónde. Aquí. Ya. Los osteoblastos, es que vamos a ver dónde se ubican, porque estamos hablando, me preguntaste, ¿los osteocitos o los osteoblastos? Osteoblastos. Los osteoblastos se van a ubicar en el hueso inmaduro, por fuera de una matriz, pero por eso tengo que seguir para contarte en qué parte van a ir por fuera. Ellos tienen que ubicarse rodeando una matriz para ir formando hueso, hasta que quedan encerrados en la matriz se van a transformar en osteocitos. Bueno, profe. ¿Ya?
Aquí tenemos los osteocitos, ¿ya? El osteocito, este antes era osteoblasto, estaba por fuera de una matriz, empezó la matriz a transformarse en matriz ósea, quedó encerrado y ya no es osteoblasto, es osteocito, ¿ya? La célula ósea madura y está encerrada en la matriz ósea que se secretó antes como osteoblasto. Es el responsable de mantener la matriz. Responde a las fuerzas mecánicas que se aplican al hueso. Puede sintetizar matriz nueva y también puede participar en la degradación. Ese paso no se sabe muy bien cómo todavía. Y cada osteocito ocupa una laguna u osteoblasto. Se habla de otro tipo celular que dice que son células de revestimiento óseo que permanecen en la superficie ósea cuando no hay crecimiento activo, cuando no hay remodelación. Esas son células que están ahí cuando no hay remodelación del hueso. Vamos al siguiente. Y finalmente tenemos a los osteoclastos, que yo no sé si los van a pillar en los preparados. Son células de resorción ósea presentes en las superficies óseas donde el hueso se está eliminando o remodelando. Son los macrófagos. Multinucleadas, derivan de las células hematopoyéticas, precursoras de granulocitos macrófagos. Están apoyados generalmente en las superficies óseas donde se está remodelando el hueso. Eso ocurre durante todo el crecimiento de nosotros, ya, porque obviamente para que el hueso crezca tiene que remodelarse. Es muy eosinófilo y porque tiene muchos lisosomas, ¿ya? Y ese dato de la enzima la TRAP que contiene hierro se utiliza en clínica como indicador de actividad de osteoclastos, sobre todo cuando se hacen implantes óseos, ya se usa esta enzima para saber que está actuando el osteoclasto en la renovación del hueso ahí. Esto fue lo que ya hablamos delante, ya me tiro un poco para atrás de nuevo, ya les dije, la nutrición de los osteocitos depende de los canalículos que penetran en la matriz, que se comunica con los osteocitos vecinos. Esta debería tirarla para más adelante, ya, está muy atrás. Ahora, ningún osteocito se encuentra a más de una fracción de milímetros de un capilar sanguíneo. Esto corresponde al hueso maduro, por lo tanto se me quedó acá nomás, no sé, me tengo que fijar para tirarla para atrás. Ya. Aquí vamos. El proceso por el cual el hueso crece se va a denominar osificación, ¿ya? Y sigue dos pasos diferentes, ¿ya? Vamos a tener un tipo de osificación. Primero, un hueso, el mismo hueso que ustedes van a ver en práctico, para que después no me estén viendo que les grabe la imagen. Aquí está bien puesto, ¿ya? Las regiones. El hueso tiene dos epífisis, que normalmente ustedes van a ver una, y se van a concentrar en esa principalmente, una metáfisis, que tiene parte de la epífisis y parte de donde empieza la diáfisis, y una diáfisis. La epífisis está formada principalmente por cartílago y hialino. Y vamos a ver por qué. Porque el hueso crece a lo largo sobre una placa de cartílago. ¿Ya? La metáfisis está entre la epífisis y la diáfisis, y en esta región ocurren ciertos hechos que permiten que lleguen los osteoblastos a la matriz que dejaron los condrocitos que estaban acá, para empezar a secretar matriz ósea y finalmente empezar a formar estas trabéculas de tejido óseo en la diáfisis, ¿ya? En la parte interna del hueso. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir de a poco. Y la otra, la formación del hueso, dije, tiene dos procesos diferentes. La más sencilla, digamos, que es la osificación intramembranosa, que es la primera que ocurre, ¿ya? Las células mesenquimáticas, estamos hablando de células embrionarias, se tornan más redondas y forman una especie de blastema, una especie de conjunto, y por diferenciación, primero se originan los osteoblastos, que van a empezar a producir tejido óseo primario, ¿ya? Hacen ellas sobre un tejido conectivo, los osteoblastos empiezan a producir tejido óseo primario. Esto ocurre en el embrión. Y en algunos casos en los huesos cortos. Se forma por la diferenciación de células mesenquimáticas en osteoblastos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células mesenquimáticas se agrupan en racimos en un centro de osificación. Y primero se van a transformar en células, este es el centro de osificación, se transforman en células osteoprogenitoras y luego en osteoblastos. Los osteoblastos van a empezar a producir matriz
¿ya? Ósea y fibrillas de colágeno, y van a quedar encerrados en ella y se van a transformar esto entonces en hueso, ¿ya? Entonces, la intramembranosa ocurre sobre una membrana de tejido conectivo. Perdón. Esta no es tan difícil de entender, ¿ya? Aquí está el dibujo, nos hemos depositado, quedan encerrados y aquí tenemos hueso, ¿ya? Esto era tejido conectivo y ocurre, por eso se llama intramembranosa. Es lo mismo, ¿ya? Cuando están rodeados por completo por la matriz ósea, los osteoblastos se transforman en osteocitos, empiezan a formar sus conexiones, y el depósito de calcio y sales minerales endurece la matriz ósea al cabo de unos días, ¿ya? Pero eso ocurre más adelante. Esa no es tan difícil de entender, ¿ya? Pero la otra osificación que se forma a través de un modelo de cartílago. Yo les dije que en las células mesenquimáticas tenemos células que se van a ir hacia células osteoprogenitoras y otras que se van a ir hacia células formadoras de cartílago. Pero en un momento del desarrollo embrionario, estas células formadoras de cartílago también se van a separar. Y se van a separar en las que se van a transformar en hueso y en las que se van a transformar, van a permanecer como cartílago, ¿ya? Y eso depende de distintos factores proteicos. Empiezan a expresar receptores, ciertos receptores para ciertos componentes que van a decirle, tú te vas a transformar en hueso, tú te vas a transformar en cartílago, tú vas a permanecer como cartílago. O empiezan a eliminar receptores y a formar receptores. Pero eso es tema más complejo, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto sobre un anillo de cartílago? Lo primero que ocurre acá es que la diáfisis, ¿ya? La diáfisis va a ocurrir, se va a formar un centro primario de osificación, ¿ya? Se va a formar primero un collar óseo alrededor de la diáfisis, acá, en los lados, ¿ya? Ahora, la matriz de cartílago que estaba acá, donde se formó el collar óseo, ¿ya? Aquí está el collar óseo que se formó probablemente por osificación intramembranosa en esta región. El cartílago que está aquí, la matriz cartilaginosa de la diáfisis, ahora empieza a calcificarse, ¿ya? Como se calcifica, la matriz se va a erosionar y van a morir las células que estaban aquí, que eran condrocitos. Y van a llegar acá, van a quedar las lagunas que se van a transformar en verdaderos túneles por donde van a entrar vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos van a traer células osteoprogenitoras. Por lo tanto, en esta región se va a crear una cavidad medular primitiva con espículas de cartílago calcificado en el extremo distal, acá, y proximal, y se desarrolla el centro de osificación primario, ¿ya? Ahora, en las espículas de cartílago, las que están acá, se va a producir la otra osificación que se denomina endocondral, porque son espículas de cartílago. Pero ya vamos a ver cómo ocurre la osificación endocondral sobre las epífisis, que es donde se forma el centro de osificación secundario, ¿ya? Entonces, lo primero es un centro de osificación primario que se forma primero por este collar óseo, a través del cual los osteoblastos que están en este collar óseo empiezan a secretar sobre la matriz de cartílago, empiezan a secretar matriz ósea. Primero la van a calcificar, van a morir los condrocitos, se van a formar tremendos canales acá porque van a quedar solo las lagunas de los condrocitos y van a venir vasos sanguíneos con células osteoprogenitoras, ¿ya? Aquí igual está explicado en todo caso, ¿ya? Y de ahí tenemos el primer centro de osificación y ahora vamos a ir a las epífisis, donde el hueso va a crecer ahora a lo largo, ¿ya? ¿Profe? Sí. ¿Ese proceso duraría los 25 años que crece un ser humano? No. Ese proceso ocurre antes de nacer. Ah, Eso ocurre en el estado embrionario, ¿ya? pero ¿qué hay después de El los huesos? proceso que ocurre en el ser humano mientras crece es este otro, ¿ya? La
formación de el proceso de osificación endocondral, ¿ya? Ya. Que ocurre desde las epífisis, ¿ya? El de la diáfisis sigue formando, pero estas espículas de cartílago, estas espículas de hueso que están acá, se empiezan a llenar después de médula ósea, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Profe, el de Sí. la epífisis es como lo que sucede con la mollera en los niños, ¿cierto? En los bebés. ¿O no? Es que es distinta, la osificación en la cabeza es distinta. Ah, ya. Vale. Esto es distinta porque hay un proceso muy complicado de osificación en los huesos del cráneo, ¿ya? Pero podríamos decir que la de la mollera de los bebés no tiene mucho que ver con el cartílago acá, sino con más yo diría que sería de la otro tipo de calcificación, ¿ya? Bueno, aquí está lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos que en los extremos, aquí la matriz se calcificó, ya se formó el primer centro de osificación. Pero para que se forme el segundo centro de osificación, tenemos en esta región de la epífisis ahora, que se va a conocer como placa epifisiaria, vamos a tener distintos estadios, va a llegar una señal a la región que, aquí hay varias zonas, tenemos una zona 1, donde vamos a encontrar los condrocitos en reposo, ¿ya? Células que van a estar ahí en reposo esperando que les llegue alguna señal, que llega a través de la matriz, por supuesto. Zona 2, estos condrocitos entran en proliferación, ¿ya? En proliferación, ¿qué significa? Que se empiezan a dividir, a multiplicar, a sufrir mitosis, ¿ya? Entonces son inmaduros y proliferativos. Y se va a formar una región que se llama región proliferativa o zona de pila de moneda. Posteriormente, otra señal hace que estos condrocitos se hipertrofien, ¿ya? Y se van a transformar en condrocitos gigantes, y la matriz va a comenzar a calcificarse, y el condrocito en su afán por vivir va a crecer, ¿ya? Hasta que ya entrando en la metáfisis, la matriz está totalmente calcificada y los condrocitos en la zona 6 se mueren. Y van a quedar solamente las lagunas y van a formar verdaderos túneles acá. También igual como lo que pasó anteriormente. Y por esos túneles van a entrar ahora de nuevo células osteoprogenitoras y van a empezar a secretar ahora sobre la matriz cartilagínea calcificada, matriz ósea, ¿ya? Invasión vascular de los condrocitos. Eso comienza, es por eso que la metáfisis está entre estas dos regiones, ¿ya? La placa epifisiaria constituye pues el lugar a partir del cual el hueso puede crecer en longitud durante la infancia y adolescencia. O sea, el centro de osificación primario de acá se forma en el feto, pero esto también se forma en el feto, pero esto crece ya durante la infancia y la adolescencia. Osificación secundaria comienza en la epífisis, se inicia igual que el centro primario, pero no hay collar óseo. Los osteoblastos depositan matriz ósea sobre el esqueleto de cartílago calcificado. Y aquí se ven los túneles, ahí vienen los vasos, ¿ya? Y resulta en una solución de continuidad entre la epífisis y la diáfisis, ¿ya? El desarrollo del hueso continúa para finalmente unirse a la diáfisis con la epífisis. Eso ocurre como hasta los 25 años, es lo que dice. Aquí está el mayor aumento y con una figura de... Acá está la epífisis, aquí está lo mismo que les mostré anteriormente, pero aquí está en una imagen. Zona de reposo, zona de proliferación o pilas de monedas, sí, se llama. Porque si ustedes ven, están ordenados como en pilas de monedas, ¿ya? Entonces tenemos zona de reposo, zona de proliferación o pilas de monedas, zona de cartílago hipertrófico, y si ustedes se dan cuenta, aquí empieza a cambiar un poco el color de la matriz, ¿ya? Y aquí se empieza, a calcificar la matriz. Aquí, al estar calcificada la matriz, los condrocitos no pueden nutrirse, y por eso se muere. Pero quedan sus lagunas.
¿ya? Y sus lagunas forman verdaderos túneles a través de lo que vienen los vasos sanguíneos con células osteoprogenitoras que empiezan a secretar ahora el matriz ósea. Por eso se llama zona de osificación. ¿Ya? Acá se ve mucho mejor, aquí están los túneles, esto está teñido de una manera especial, ¿ya? Bibliografía de una parte del disco epifisiario que muestra algunos detalles de la osificación endocondral. La matriz del cartílago con abundancia de colágeno tipo 2 se tiñe de violeta oscuro, ¿ya? Y está recubierta de tejido óseo neoformado, está teñida por colágeno tipo 1, es rojo. Ahora, células de la médula ósea y depósitos llenan espacio entre las trabéculas óseas, acá. ¿Ya? Aquí lo que vemos, esto que está acá, si ustedes ven todas estas células que están por fuera, todo esto son osteoblastos. ¿Y qué están haciendo estos osteoblastos? Están secretando matriz ósea. Aquí hay uno, por ejemplo. Este osteoblasto está secretando matriz ósea, y este osteoblasto, ya una vez que quedó encerrado en la matriz ósea, se va a transformar en osteocito, ¿ya? Entonces, este es matriz, y el resto de matriz cartilagínea calcificada se las come el osteoclasto, ¿ya? Lo que nosotros, estas son cosas más que nada para agregarle, ¿ya? Muestra la estructura tridimensional de las espículas óseas del disco epifisiario, que en realidad son paredes que aparecen en los cortes histológicos, ¿ya? Acá tenemos otra microfotografía de la osificación endocondral, y nótense que los restos de matriz cartilaginosa calcificada, la matriz violeta, envueltas por tejido óseo que aparecen con color claro. Aquí, esta es otra tinción, ¿ya? Esto es tejido óseo, esto otro que tiene células por fuera es matriz que está calcificada y que no es tejido óseo todavía. Este es el hueso que les dije yo que íbamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a tener acá la epífisis, la metáfisis, ustedes van a ver muy bien la metáfisis así. Aquí ven las lagunas cómo van quedando, ¿ya? Y aquí se ve cómo vienen glóbulos rojos, no se ven los vasos, pero sí se ve que vienen entrando muchas células, ¿ya? Y en la diáfisis ya vamos a ver que están todas estas trabéculas de hueso, que se ven rojizas, ¿ya? Y estas trabéculas de hueso, recuerden, el hueso es un hueso inmaduro. Aquí se ven, todos estos son osteocitos. Y estas se denomina hueso inmaduro u osteona, ¿ya? Aquí, por esta región, pasa el periósteo, ¿ya? La osteona, o este hueso inmaduro que se ubica justo por debajo del periósteo, se conoce como hueso subperióstico, ¿ya? Desde el periósteo también siguen creciendo a los anchos, también vienen células osteoprogenitorias, desde el periósteo también siguen formándose hueso hacia lo ancho, ¿ya? Y en general el cartílago permite el crecimiento a lo largo, ¿ya? Mientras que el periósteo sigue formando hueso todavía en la etapa en la que el hueso no se ha calcificado, hueso en esta región, ¿ya? Porque estas trabéculas no son nada con las que tiene que quedar acá formado, ¿ya? Y aquí vemos todas las células que están por fuera de la matriz, siempre van a ser osteoblastos. Los que están dentro de la matriz ósea son osteocitos, ¿ya? Eso se dice osteonia primitiva. Todo esto es hueso inmaduro. La modelación del hueso es llevada a cabo por acción conjunta de osteoblastos, osteoclastos, ¿ya? También se sabe que los osteocitos algo participan. Se produce durante la infancia y adolescencia. Obviamente que durante ese proceso predomina el depósito de hueso sobre la resorción de hueso. Y esta modelación conduce a un incremento de la masa ósea. Se supone, no sé cómo han cambiado las cosas hasta hoy, yo no he visto, que alcanza alrededor de los 25 años, se alcanza la masa ósea máxima. Y hay factores que estimulan la calcificación de la matriz, como algunos proteoglicanos, proteínas que fijan calcio, ostenectina, y algunas hormonas, como las que ven ahí, ya la hormona paratiroidea, la calcitonina, la somatotropina y los estrógenos. Los estrógenos principalmente, porque las mujeres dejan de crecer cuando le viene la primera menarquia o cuando empiezan
cuando empiezan con su menstruación es porque por la síntesis de estrógeno. El estrógeno empieza a inhibir el crecimiento de los huesos poco a poco y por eso ellas crecen mucho más lento que los varones en esa etapa. Está involucrada la proteína del crecimiento, etc. Y otros factores de estrés óseo como vitamina A, C y D. Esto es un poco para que sepan lo de la reparación del hueso nomás, lo que les decía yo. Se quiebran los huesos y se hace una proliferación desde el periósteo para rellenar esta cicatriz, ¿ya? Se forma un callo acá, ¿ya? ¿Ya? Y primero se forma cartílago, después se forma este callo y después se forma hueso de nuevo en esta región, ¿ya? Eso sí. ¿Es verdad que los huesos quedan más fuertes una vez rotos? Un No mito lo que he sé. escuchado desde que soy chico. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que pueden crecer, y de hecho lo operan a la gente para esto, pero no creo que queden más fuertes. Yo creo que la fuerza de los huesos depende de la condición nutricional de cada individuo, ¿ya? Una persona que no se nutre adecuadamente va a tener huesos más débiles, más pobres en calcio y más pobres en proteínas, ¿ya? Porque obviamente el cuerpo va siempre a salvaguardar las funciones vitales del individuo, ¿ya? Que son el corazón, el cerebro y esto lo va a dejar para después. Pero eso Claro. yo creo que tiene que ver más con la condición nutricional que con que el hueso se quiebre y quede más fuerte. Ahora, si queda bien, lo importante es que quede bien una vez que se fractura, porque puede quedar mal también. Y eso es lo que se supone que teníamos para hoy. Ay, no, para ti, ya no, es acá, detener grabación.